Gracias. Bueno, ciertamente a veces lo que tenemos tantos años leyendo las Escrituras, puede pasar que en algún momento se pueda volver rutinario leer las Escrituras a veces, pues ya yo lo leí ya el año pasado, el antepasado, y ya yo sé, y un Mateo allí, la leí. Pero la palabra es viva, como ya sabemos. No es letra muerta, es viva. Y allí cuando abrimos la palabra del Espíritu Santo, pues nos está hablando, el Señor nos está hablando. Y en ese texto que acabamos, por cierto, de leer algunos de ellos, que habla de la venida de nuestro Señor, puede estar también en una rutina porque son bien, pues ser muy repetidos estos días, y el deber ser, no solamente estos días, sino en todo tiempo. Esperar solamente en diciembre la venida del Señor, Semana Santa, la muerte y resurrección. Ahí estamos como que en eso, ¿no? Y no, el nacimiento de Jesús podemos hablarlo aún en Semana Santa. Lo que Él vino, su obra, su muerte y su resurrección. Como comenté la semana pasada, todo está unido. No podemos separar una cosa de la otra, porque hay una conexión, un propósito en todo esto. Y leyendo sobre las Escrituras, leyendo pues los textos de la venida de Lucas, cuántas veces lo hemos repetido y repetido, pero hay que leerlo detalladamente, como si estuviéramos trasladándonos a ese lugar, a ese momento, que ver esos ángeles allí cantando y wow, ¿cómo sería eso tan grande? Esa notición tan importante, pero tan importante que fueron los mensajes que lo dieron en ese momento. Y tan importante que el Señor siguió obrando todavía, usando a los mensajeros de este tiempo que somos nosotros, para seguir dando la noticia que no menguó en la importancia, sino sigue siendo cada día tan importante y más importante a la medida que la maldad sigue creciendo y creciendo. En el texto, la palabra de la prédica de hoy se llama con nosotros y en nosotros. Con nosotros y en nosotros. ¿Cuál? ¿Dudan ustedes que el Señor esté en su corazón? ¿Dudan que esté en su corazón? No duden que esté en su corazón. Si ustedes tienen duda que Cristo está en su corazón, pues reciba al Señor. No debe haber duda en nuestros corazones que está la presencia del Señor. Primero, porque es una promesa de la palabra. Y esas promesas son imperables. Todas se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Y si yo lo hice con convicción, entendiendo mi condición, arrepintiéndome y pidiéndole que me limpie de mi pecado, pidiéndole perdón, pues el Señor me limpia y viene a este pesebre aquí de mi corazón. ¿Okay? Vámonos a Isaías 7:1. Voy a recortar el texto. No voy a mencionar algunos resúmenes de los textos porque me voy a enfocar más que todo en el 10 hasta el 14, sin dejar de mencionar los otros. Pero voy a enfocarme solamente en esos versículos. De hecho, en los primeros versículos los voy a leer el 1, Isaías 7:1. Sí, vamos a leerlo para que se la idea. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzía, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar.
Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, y como se estremecieron los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Seal-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Gesín y de Siria y del hijo de Remarías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, con el hijo de Remarías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Habló también Jehová acá diciendo: porque la cabeza de Siria y Damasco y la cabeza de Damasco recibe, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, y vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré yo y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de Israel, o es poco el ser molestos a los hombres, sino que también no seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Bueno, ahí vemos una situación, un periodo de crisis que estaba viviendo Judá. El rey Acaz se enfrenta a la amenaza de un conflicto liderado por Siria e Israel. Dios envía al profeta Isaías para hablar con el rey, y le dijo: tranquilo, agarra pausa, cuidadito, está tranquilito, que nada va a pasar. Le dice inclusive de que estos dos reyes que van a venir contra Judá, pues también no van a poder hacerlo, y ellos van a tener después más adelante su castigo. Pero también nos habla de la profecía. Allí dentro de todo entra la profecía de la venida, pero con un nombre muy diferente a lo que hemos visto también a través de la Biblia, de algunos nombres, como el último canto que menciona algunos de los nombres que se hace conocer Dios con algún propósito siempre. Aquí es Emmanuel, Dios con nosotros. Describe también el miedo que se siente la casa de real de Judá por la alianza enemiga. Y del 5 al 7 se ve el complot. Del 5 al 7 se ve el complot contra Judá, pero Dios promete que no se va a realizar. El 8 y el 9, Isaías profetiza sobre el destino de Siria y de Efraín, y exhorta a permanecer firme. Hasta el 9, y del 10 en adelante, que es el centro del mensaje de hoy, vemos entonces la señal que Dios le dice que le mande a Acaz. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, le dice el Señor a este rey. Habló también a Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándola, ya sea de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Te dice que pida señal. Y eso en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, si es muy lejos, vemos cómo tal eso era
parecía como una costumbre, porque siempre estaban pidiendo señales. Señales y señales. Ah, bueno, si tú eres Dios, muéstrame, pues, si eres Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:22, vemos como los judíos piden señales acá, porque los judíos, 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y el Señor aquí generaliza, porque dice los judíos, como decir prácticamente el pueblo, piden señales, piden señales. Y en Juan 2:18, también al Señor le estaban pidiendo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Que los judíos otra vez, los judíos. Así que el Señor le dice: bueno, pide señal. No hay límites para mí, pide de lo más profundo, de lo más alto. Para mí no hay nada que yo no pueda hacer, todo lo puedo hacer, no importa donde esté, lo que tú quieras, yo lo puedo hacer. Por más profundo que esté, por más alto que esté. Le dio una oportunidad, pero también lo pone como que a prueba. A Acaz. ¿Qué tanto creía Acaz del poder de Dios? ¿Qué tanto creía? ¿Qué tanto se debía a Dios? ¿Era Acaz un creyente? Vamos a traerlo a nuestro tiempo. ¿Era un creyente cristiano? ¿Era un creyente devoto? ¿Era un siervo del Señor? ¿Quién era? Porque Dios le dice: pide señal y te la daré de donde sea. Tú pide y yo te la doy. En otros casos vemos que más bien era el hombre que pide, pero que en este caso Dios se la ofrece de una vez, la señal. Bueno, vamos a ver, porque a lo mejor que este hombre era un hombre muy cristiano, ¿verdad? Sabemos que en la época no de cristianismo, ¿no? Pero trayéndolo a nuestro tiempo. Ok, vamos a ver 2 de Reyes 6:15, vamos a indagar en la vida Acaz. Vamos a ir de chismoso, vamos a ver qué hacía Acaz. Vamos a ver, ¿ok? Ajá, todos pónganse su... 2 de Reyes 6:15. Y voy a ir dándole unos versículos, pero quédense allí. Pónganse todos los auriculares, los binoculares, no vamos a escuchar, sino a ver, para ver a Acaz. Ok, dice en el 6:15, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, ahí tenía sacerdote, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Wow, dejemos esto. Segunda de Reyes 16:15. 16, ay, pero ¿qué les pasa a ustedes? Segunda de Reyes 16:15, solamente me peleé por 10. Ok, Segunda de Reyes 16:15, repito otra vez, y mandó el rey Acaz, sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será más para consultar en él. ¿Era creyente? Que vemos en un sacerdote que va a hacer sacrificio, vemos que iba a hacer holocausto, vemos, ¿hay algo mal allí? ¿Hay algo malo? Vamos a ver si hay algo malo. Vámonos al 10, vamos a retroceder en el mismo texto, 16:10. ¿Qué pasó antes de eso? Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria y Damasco. Y cuando vio el rey Acaz al tal que estaba ¿dónde?
En Damasco, ¿qué había en Damasco? Eran judíos, eran ¿qué? Eran pueblo pagano, ¿verdad? Ajá, pues Damasco envió al sacerdote Urías, el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Mira, vale, vi un altar que está bien chévere, le mandó el diseño del altar a Urías para que se lo copiara. Y entonces dice el 11, y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y dice el 12, y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Era algo pagano y estaba agarrando la costumbre pagana, y ofrecía sacrificios. Sabrá Dios a quién Dios allí. Quiere decir que su corazón estaba bien lejos del Señor, bien, pero bien lejos del Señor. Estaba Acaz, lejísimo. No podía, y el Señor le dice, pide. Ahora, para una persona que no solamente no cree, que está a espaldas a Dios, que es idólatra como este rey, siendo judío, pues dice la Biblia en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo podrán invocar? El Señor conocía esto, por supuesto que el Señor estaba en conocimiento de esto, por eso se lo pone allí. Bueno, pide, pero ¿qué iba a pedir? No iba a pedir también porque también había otros planes por allí de este rey, y vemos entonces en el versículo 12 que la respuesta que le da Acaz a Dios, la cual también vemos que hay una ignorancia completa, no conocía a Dios, no tenía entendimiento de Dios, porque quiso engañarlo con una respuesta hipócrita. Con una respuesta hipócrita, que hermanos, no nos olvidemos que el Señor conoce nuestra mente y nuestro corazón, y lo que nosotros le digamos, la excusa que podamos dar, el Señor sabe en cualquier circunstancia si es verdad o no es verdad, antes que esté aún en nuestros labios. Y dice el 12, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Uno de estos versículos aparte dice, pero qué tremendo creyente, no tentaré a Jehová. No hace falta. Yo creo lo que me dice. ¿Para qué no lo voy a tentar? No lo voy a pedir nada. Pero no era eso, porque él tenía ya su carta bajo la manga, como dicen por allí. Ya él tenía sus planes, y en sus planes no estaba Dios. No sé si en tus planes está, Señor. Debe estar en nuestros planes siempre el Señor. Porque si no está en nuestros planes el Señor, la caída que lo vamos a dar es muy grande. Y vemos entonces, vamos a ir más abajito en Segunda de Reyes, más por el principio, que digo en Segunda de Reyes 16:7, 16:8, y vemos entonces los planes que tenía este hombre. ¿Ya? Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo, y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló, ¿dónde? En la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Así que este hombre ya tenía entre manos
aliarse con este rey y usó lo sagrado, lo del templo del Señor, para enviarle el presente, para que lo apoyara para ir a la guerra. Por eso no estaba interesado en pedirle ayuda a Dios, porque no confiaba en Dios. ¿Qué tanto confiamos nosotros en Dios y comenzamos a buscar la ayuda del hombre? ¿Qué tanto? Por eso dice el Señor en Mateo 15, 7, 15, 9. Y fíjate que Él se va al texto que estamos, o al libro que estamos leyendo ahorita, Isaías. En Mateo 15, 7 al 9 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñándome como doctrina mandamientos de hombre. Nuestro corazón, ¿qué tan cerquita está del Señor? ¿Estás aquí en estos momentos? ¿O estás aquí en el preparativo de la comida de Navidad? ¿Estás aquí en estos momentos? ¿O estás pensando en otra cosa? ¿Dónde estás tú en estos momentos, hermanito, hermanita? ¿Dónde nos encontramos? ¿Estamos aquí? ¿O nuestro corazón está lejos? Si nuestra mente está lejos, nuestro corazón está lejos también. ¿Qué tan cerca estamos? Mas su corazón está lejos de mí. Pero mientras nuestro corazón esté más cerca del Señor, más victoria vamos a ver, más poder vamos a ver día a día en su presencia en nuestra vida. Y si no es así, pues ¿para qué le honramos? Porque dice aquí: en vano me honran. Así que vemos entonces también que esta señal que Él ofrece a este rey, el Señor también ha dado una cantidad de señales a un mundo perdido. El Señor en esta Navidad ha dado una señal con la venida de Cristo a un mundo perdido. En medio de todas las amenazas de guerra, de contraguerra y todo lo que usted quiera, a un mundo perdido, de la inseguridad ha dado señal a un mundo perdido. Y no una señal por un momento, sino una señal eterna. Si hay algo que estamos llenos de nosotros, somos de señales. Aún dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esta venida del Señor Jesucristo es una señal desde el principio de la creación, que sigue estando allí, y que ya no sea una señal, sino una vivencia para un mundo perdido. Dice en Isaías 7:13 al 14, dijo entonces Isaías: oí ahora, casa de David, os es poco el ser molesto a los hombres. Solo después que acá dice, no voy a tentar a Dios con su hipocresía, dice Isaías: oye esto, casa de David, os es poco ser molesto a los hombres, se dio cuenta, sino que también no seáis a mi Dios. Por tanto, viene igualito, ese por tanto, de igual manera no se van a cambiar las cosas, de igual manera no se van a cambiar los planes de Dios, de igual manera el Señor sigue con el propósito, porque dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. No importa que la quieras o no la quieras, por tanto, Él mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué esa promesa? Y porque eso lo dice a un rey que era pagano, a un rey que estaba a espaldas a él. Quizás por su gracia y misericordia, a pesar de esa desobediencia, Dios muestra su gracia y su misericordia proporcionando una señal
una señal de esperanza y de redención a un futuro mejor. De la situación que ellos estaban en ese momento por enfrentar o por los temores que tenían de las guerras. Independientemente de la situación que estaba en ese momento, el Señor iba a venir de igual manera. La profecía dada acá está mucho más grande. La historia de la redención que todo aquel reinado en ese momento de Judá. Así que la señal que Dios está con nosotros, por cierto, la palabra señal significa, es una palabra que aparte de todo, de señal, también significa evidencia. Evidencia. Los abogados manejan mucho esta palabra, ¿verdad? Evidencia. Aún usted en las películas cuando está un crimen, ¿y dónde está la evidencia? La evidencia. Evidencia que el mundo pide ahorita muchísimo. Evidencia, y no te creen si no agarra, y entonces inclusive quieren creerte, como conozco yo a una persona que disputa mucho con otra persona, que quieren caer en una damitoma, no de lo que uno piensa y lo que piensa el otro, pero sacando la Biblia, sino con cuestiones de la ciencia. No puedes sacar la Biblia. Debe estar allí para las evidencias también. Porque la misma palabra del Señor nos da evidencia. Pero el mundo no la quiere. Por eso que el mundo está celebrando lo que no conoce en estos momentos. El mundo cuestiona la palabra de Dios porque quieren evidencia. Y al cuestionar la palabra de Dios, cuestionan a Dios porque quieren evidencia. Un mundo que en las universidades, en los liceos, en los colegios, le enseñan todas las cosas según su ciencia, argumentos agarrados inclusive de los cabellos, que inclusive no tienen ni evidencia de muchas cosas, pero se hacen ley, como el llamado eslabón perdido. Si usted no lo ha visto por ahí, pero ¿verdad? Sigue perdido y seguirá perdido, porque ese eslabón perdido es la conexión entre el mono y el hombre. A mí me gustan los cambures y mucho, pero el mono tampoco. Y eso es porque ellos quieren seguir, bueno, las supuestas ni siquiera son evidencias, son teorías. Pero la palabra muestra evidencias. Evidencia que el Señor vino. Evidencias, pruebas, como dice la misma palabra, pruebas indubitables. Pero en 2 de Pedro 1:16 nos dice: Segunda de Pedro 1:16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No tiene nada que ver con el eslabón perdido, que son fábulas, son cuentos. No siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí están unos nada más de los testigos que hubieron en ese momento, pero también en Lucas 1:1 al 1:4, por hablar par de evidencia nomás de la venida de nuestro Señor, y que esa venida no es un niño normal, común y corriente, sino el Dios hecho hombre. Dice Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, escuche bien, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Énfasis, han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos.
y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, fíjense todo lo que usa, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Pero no cualquier cosa, era detalle a detalle, era con mucho cuidado que estaba escribiendo, guiándose primeramente por los primeros que lo vieron, que fueron los apóstoles, pero con mucha delicadeza, las cosas ciertísimas, testigos. Pero el mundo hace de la palabra una mentira y hace de la mentira una verdad. Pero no solamente sumado a eso, podemos sumar lo otro. Mi hermano, la iglesia, de que es iglesia, nadie ha podido con ella. Ha intentado destruirla, ha intentado acabar con ella, y no solamente los romanos. Ha intentado borrarla del mapa y de la palabra de Dios, y aquí estamos hoy en día todavía. No pueden. Por eso en Hechos 5:38, 5:39, viendo la supervivencia y expansión del cristianismo, en Hechos 5:38, los mismos judíos dicen algo que es ciertísimo, y que aquí lo tenemos después ya que casi alrededor de 2000 años, y dice: y ahora os digo, apartado de estos hombres, eso era cuando estaban los apóstoles que se los llevaron presos, apartado de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podáis destruir. Aquí estamos. No seas tal vez luchando contra Dios. Y la gente que ha querido destruir a la iglesia está luchando contra Dios y no ha podido, por eso pierden siempre y perderán. Así que la iglesia permanece a pesar de las persecuciones despiadadas. ¿Por qué? Porque pertenece a nuestro Señor. Nuestro Señor. La iglesia permanece. Ese niño que tuvo en Belén, y permanece porque ese niño que tuvo en Belén creció, no se quedó un niño chiquitito. Porque ese niño creció, y dice la palabra que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y creció y murió y resucitó, y hoy es cabeza de la iglesia. Emmanuel es una señal de gran poder, y es tanto así, mi hermano, que a veces la gente puede imaginarse: sí, Cristo se humanó y vino al mundo, y lo dicen, pero ¿lo creerán verdaderamente? Porque cuando nosotros vemos la palabra del Señor, todo lo que eso significa, que el mismo Dios se humanara en un ser chiquitico a este mundo, ni siquiera es igual, pero vamos a mencionar algo allí, a ver, algo que podamos relacionar, a ver si podemos en nuestra cabecita entenderlo. Es como tratar de meter el océano en un vasito. Es como meter donde el océano vendría siendo Dios, y el vasito sería el bebé, Jesús. Imagínense eso, la magnitud, la pequeño, el ejemplo que yo puedo poner en Isaías 40:15 dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, y dice también que el universo simplemente lo que es, ¿qué? Un inmenso tabernáculo para él, nada más. Y que bueno, la tierra es estrado de sus pies. ¿Cómo podemos entonces decir de buenas a primeras? No, si yo sé que eso es así. ¿Cómo podemos entender eso? Entender que Jesús está desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este era en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo entenderlo? Se dice muy rápidamente.
pero cabe en el razonamiento humano, puede caber allí. ¿Cómo poder entender lo que vino a hacer? Porque si no se entiende eso, tampoco se puede entender su amor. ¿Cómo poder entender que por un ser despreciable pecador, por cualquier asesino que se arrepiente, haya matado 100 personas y se arrepiente, cómo poder entender que el perdón de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Dice en Efesios 2:4-5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Con esto que estamos celebrando, la celebración que es por eso nosotros más grande, y dice: por gracia soy salvo. Así que la magnitud de la señal dada era y es algo muy grande para entender en el conocimiento humano. Es muy grande. Es tan grande que cuando a María se le apareció el ángel, vamos a leer Lucas 1:31 a Lucas 1:34. Dice: y ahora, lo que dice el ángel, y ahora concebirás, y en tu vientre le hace una exposición de cómo van a ser las cosas, y dará un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dice algo: ya va, ¿cómo será esto? No cabía en su entendimiento. Lo que estamos hablando, no cabía en su entendimiento. Pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco a varón, ya va. Entonces, ¿cómo se va a realizar? Decía Job 42:3: ¿quién es el oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que yo no comprendo. Que yo no comprendo. ¿Cómo podemos entender que Jesús es el principio y el fin? ¿Cómo podemos entender la promesa que nos aguarda? ¿Cómo podemos entender que vamos a estar en el reino de los cielos? ¿Cómo podemos entenderlo? Pablo quedó atónito de lo que vio. ¿Cómo podemos entender nosotros? Y lo entendió porque lo vio. ¿Cómo? Bueno, la palabra me dice, 2 Corintios 5:7, porque no solamente es celebrar y ver el niño que nació, sino creer y tener la fe en él. Dice: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Andamos por fe andamos y no por vista. Así es la manera que nosotros, aún no entendamos, podemos seguirla y descansar en eso también. Si tú lo dices: Señor, ahí está. Por eso que esos debates que se hacen, esos debates que no llegan a ningún lado a veces, las cosas que no puede entender el mundo y que nosotros deberíamos entenderles, porque es por fe, no por vista. Dice 1 Juan 4:2, 4:3, yo sé que lo tengo buscando en la palabra de aquí para allá y allá para acá, pero es importante que sea la palabra misma quien hable. 1 Juan 4:2 al 4:3. Y es importante porque usted va a compartir la palabra, espero, el martes. Y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, esto que estamos celebrando, pero no solamente decir vino en carne, no,
Ya sabemos que eso, tras de eso, hay una serie de acontecimientos. Ahí hubo el arrepentimiento, hubo el perdón de pecado, hubo somos del Señor. Todo espíritu que confiesa en carne, que ha venido en carne, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y es lo importante de saber quién vino, para qué vino. Así que Dios con nosotros, dice el 7:14 de Isaías. Volvamos a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz hijo y llamará su nombre Dios con nosotros, o Emmanuel. Emmanuel. Hermano, Dios ha estado con el hombre. Dios está con nosotros. Dios seguirá con nosotros tras Jesús. Y nunca ha dejado de hacerlo. Yo le voy a presentar una lista de versículos acá. No lo busquen porque no le puedo dar tiempo. Y si quieren, anótenlo. Pero solamente son algunos versículos desde el Antiguo Testamento para acá, como Dios muestra que ha estado con nosotros, que ha estado. Éxodo 33:14 a Moisés, y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estaba con Moisés. Y aparte de eso, te daré descanso, porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida, da descanso también a nuestra alma. Éxodo 3:12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te da por señal que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Deuteronomio 3:31-6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. ¿El por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, Dios con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, Dios con nosotros. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, en cualquier oscuridad que pueda venir a nuestra vida, esos problemas que se ven oscuros, sin salida, turbios. Aquí dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Dios con nosotros. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Dios con nosotros, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43:2, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, no te vas a ahogar, Dios con nosotros. Y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, Dios con nosotros. Y Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Emmanuel, el Señor con nosotros. Y Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros, Emmanuel. Siempre está con nosotros. ¿Estamos nosotros siempre con Él? Es lo que nos debe preocupar. No preocupemos lo que Él está con nosotros o no está con nosotros, si nosotros estamos o no estamos con Él. Eso sí es lo que nos debe preocupar. Esa es la parte preocupante. Ahora, profecía, ya para concluir casi. Profecía cumplida más temprano que tarde, vemos aquí en Isaías 15:16. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esta mantequilla y miel era porque era una situación que vemos más adelante en los versículos, que quieren leerlo en su casa. Voy a hacer un resumen nada más de los versículos que vienen.
pero aparentemente pudiera ser por la situación económica, situación que le vino después de juicio que iba a hacer el Señor con ellos, ¿no? Esa mantequilla con miel, porque más adelante lo vemos como resultado de que no iba a haber abastecimiento, que el pueblo iba a tener que comer también mantequilla con miel. Entonces, bueno, vemos acá, comer la mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y coger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y coger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Y esto se cumplió en el año 732 a.C. Asiria conquistó Siria, destruyendo Damasco y eliminando a Rezín. Segunda de Reyes 16:9 está esto. Y en el 722 a.C., el reino de Israel, Efraín, fue derrotado por los asirios y llevado al exilio. Así que la palabra se cumplió alrededor de 12 años después de la profecía de Isaías. Se cumple y se seguirá cumpliendo. Por eso que es importante leer la palabra, aferrarnos a la palabra, porque todo lo que está allí se va a cumplir en cualquier momento en nuestra vida, en la nación, en el mundo. Así que vemos entonces del 17 al 25 hay una predicción del tiempo de juicio y dificultad para el reino de Judá, que iban a venir por medio de la invasión de los asirios, de Asiria. Y bueno, vemos también zumbido que las abejas, como resultado de eso también, se describe que la tierra va a quedar devastada, imágenes que reflejan una inestabilidad económica y social debido a los intrusos que estaban allí. Eso es lo que nos relata ya de allí en adelante, para hacer un resumen y terminar el texto de lo que iba a pasar. Así que, mis hermanos queridos, con nosotros y en nosotros. Cristo vino, Cristo nació y lo estamos celebrando, pero también celebremos que por su venida nosotros también nacimos doblemente, físicamente, pero lo más importante, espiritualmente, porque dice que vino a dar vida y dice que nos hizo nueva criatura. Así que en eso entra la celebración, que nacimos también. Gloria al Señor de señores, gloria al Señor porque le pertenecemos, gloria al Señor por lo que hizo, gloria al Señor, mis hermanos queridos, porque podemos celebrar con entendimiento estas Navidades y porque la otra Navidad, porque es viviente vive en nuestras vidas, es del diario vivir. Amén. A la gente del mundo quita el arbolito, quita el pesebre, ya se olvidaron de esas cosas también, del Señor y todo lo demás. Un poquito que se acuerdan de Dios por encimita en Semana Santa y en Navidad, pero después quitan todo y vuelven nuevamente ya en Halloween y toda la carnaval y todas las otras fiestas, porque celebran todas las fiestas. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a orar, no sin antes decirle a aquellas personas que van a escuchar por YouTube, si no ha tenido un encuentro personal con Cristo, si tú no estás en entendimiento que eres pecador, porque lo dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Así que eso te incluye también a ti, estar destituido de esa gloria. Eso quiere decir que si tú falleces con ese pecado en tu vida, encima tú no tienes entrada en el reino de los cielos, porque Dios no puede tener contacto con el pecado. Es por eso que mandó a su Hijo Jesús, para que a través de Él obtuviéramos nosotros el perdón del pecado, entendiendo que el que tenía que morir en la cruz era mi persona, no Él. Él tomó mi lugar,
pero toma mi lugar y se hace presente en mi vida cuando yo estoy consciente de mi pecado, cuando le pido perdón a Dios y cuando Dios me otorga mi perdón y entonces me limpia con la sangre de Jesús y soy esa nueva criatura y ahora no solamente vive en mí, como dice la palabra, sino que tengo entrada en el reino de los cielos, lo que se llama la vida eterna. Si tú quieres recibir ese mensaje de salvación, que es Jesús, pues arrodíllate en tu casa donde estés. Es entre tú y Dios. Tú y el Padre en estos momentos y pídele perdón. Yo voy a hacer una oración en estos momentos como si fueras tú. Pero recuerda, es algo personal. Oh Dios, en estos momentos vengo delante de ti, entendiendo que soy pecador o pecadora. Perdóname de mis pecados, sea en pensamiento, en palabra o en acción, porque entiendo que te he ofendido. Hazme esa nueva criatura, limpia de mis pecados, te lo ruego, te lo pido, y ayúdame a caminar contigo desde ahora en adelante, dándome ese regalo de la vida eterna que tú has prometido a todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.